capítulo 3, versículo 10 hasta el 17. Esta carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y yo creo que si hay un pasaje en todas las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es un gran fundamento para nuestra fe y que hace esa afirmación acerca de la palabra de Dios, es este pasaje que tenemos frente a nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 hasta el 17. Leemos la santa y bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las experiencias más llamativas que viví me sucedió hace algunos años, hace unos 6 años. Recuerdo que salimos, estando en los Estados Unidos, salimos hacia una tienda. La idea había sido planificada correctamente. Ese sábado íbamos a ir a una tienda en específico, así que salimos a las 7 de la mañana rumbo a esa tienda. No sabíamos dónde quedaba, pero nos estábamos auxiliando con un GPS, un aparatito, un dispositivo que nos ayuda para podernos guiar. 1 hora y media después sabíamos que algo andaba mal, porque pareciese que no llegábamos al lugar. Sin embargo, seguimos andando. Y aproximadamente 1 hora y media después nos encontramos frente a frente a un lugar que no sabíamos dónde estábamos. Estábamos totalmente perdidos. 3 horas dando vueltas en Los Ángeles sin lograr llegar al lugar que nos habíamos propuesto. El GPS, aunque ayuda mucho, no ayuda mucho cuando la voz que se escucha está en un idioma que usted no conoce, y estaba hablando en japonés y ninguno de nosotros sabía japonés. Simplemente que uno de los pastores que iba en el vehículo decía: yo entiendo un poquito. Parece que no entendía mucho porque estábamos casi saliendo de Los Ángeles y nunca llegamos a la tienda. De igual manera, hermanos, muchas veces en nuestras vidas pareciese que estamos andando perdidos por todas partes. Tomamos malas decisiones, caminamos de un lugar a otro y ni siquiera sabemos por qué estamos tomando decisiones o hacia dónde nos están llevando esas decisiones. Las dificultades, las persecuciones, las oposiciones hacen que nuestro ánimo mengue en medio también de los diferentes caminos en esta tierra.
Vivimos en un mundo lleno de engaño, sin lugar a dudas. Basta con prender un televisor, con oír alguna emisora de radio, con leer algún artículo en un periódico para darnos cuenta de que el mundo no solo está lleno de gente confundida, sino que está llena de personas confundidas que están confundiendo más a los demás. De hecho, si somos cristianos, también podemos ser tentados a algo tenebroso. Es a olvidar lo que ya la palabra de Dios ha hecho, mostrándonos dónde está la fuente de nuestra esperanza, dónde está la fuente de nuestra salvación. Como si fuera poco, aún nosotros recordando muchas veces estas cosas, a veces olvidamos cuál es la autoridad normativa sobre nuestra vida. Y hay 10,000 cosas que están rigiendo nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras emociones. Cuando revisamos nuestras pasadas decisiones, a veces quisiéramos decir, wow, cuántas veces he acertado, pero es al revés. Son pocas las veces que tomamos buenas decisiones muchas veces. Y cuando miramos atrás, lo único que decimos es, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué me dejé guiar de tal manera? No está de acuerdo a una filosofía correcta lo que he hecho. Y en la desesperación podemos vernos tentados a decir o a buscar otras herramientas para resolver los conflictos en los que nos metemos. El texto que acabamos de leer fue escrito por el apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo había estado en el ministerio junto al apóstol Pablo por muchos años, y en esta ocasión él había sido dejado pastoreando una iglesia. Él era uno de los varios pastores que había en la iglesia de Éfeso. Timoteo se encontraba en tremenda desesperación porque habían falsos maestros llenando la iglesia, habían una serie de conflictos doctrinales en la congregación. Y el apóstol Pablo tiene que animar a Timoteo recordándole cuál es el fundamento, no solo de un pastor, el fundamento de un cristiano. Él debe someterse a la palabra de Dios. Hermanos, lo que me propongo mostrar en esta mañana, a la luz de este pasaje, son 4 razones por las que un creyente verdadero se somete a las Escrituras, se somete a la Biblia. Si hay una definición que yo quisiese que fuera la característica sin igual de nuestra iglesia, como uno de sus pastores, una de las características que yo quisiera que sea recordada o sea resaltada de nuestra iglesia, es que nosotros somos una iglesia sometida a la palabra de Dios. Y me alegra mucho porque en algunas entrevistas con algunos de ustedes, muchos resaltan esa característica como una principal en nuestra congregación. Yo creo que debemos seguir recordando esto. Yo creo que aquí hay 4 razones por las cuales podemos y debemos someter nuestras vidas a la palabra de Dios. La primera, debemos someter nuestras vidas a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos sostiene en medio de las dificultades. La palabra de Dios nos sostiene en medio de las dificultades. Eso es exactamente lo que establece en los versículos 10 hasta el 12. Miren cómo dice: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y fuera muy hermoso si todo terminara allí con respecto al testimonio del apóstol Pablo, pero él habla de algo más. De hecho, hermanos, si pudiéramos seguir de cerca como un periodista o un cinematógrafo, nosotros seguir muy de cerca, lo más íntimamente posible, la vida de una persona transformada por la palabra de Dios, ¿cuál sería nuestro reportaje? ¿Cómo reportaríamos tal noticia? ¿Cuál sería nuestro reporte? Timoteo había sido ese reportero. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú has seguido, y has seguido toda mi vida, has seguido todo lo que yo he hecho, pero también has seguido la manera en la que me he conducido, en la que he actuado. No solo mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11. El texto no termina en el versículo 10. Has seguido, has estado allí viendo mis persecuciones, mis padecimientos, y le cita entonces un hecho
que Timoteo conocía muy bien. Persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron, dice el apóstol, en Antioquía, en Iconio, en Listra. Si usted quisiera conocer un poquito más acerca de eso, basta con que usted vaya a Hechos capítulo 14 hasta el 16, no solo para que vea cómo comienza la relación del apóstol Pablo con Timoteo, sino para que vea allí de manera clara cómo el apóstol Pablo en esta área y en ese momento de su ministerio aún fue apedreado y dejado por muerto por predicar la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Una vida transformada por la palabra de Dios es una que no solo manifiesta bondad, longanimidad, no solo manifiesta amor y paciencia en los buenos momentos, sino que la palabra de Dios transforma al ser humano para que él pueda ser sostenido aún en los momentos más difíciles. Basta con leer la palabra de Dios desde Génesis para ver hombres de Dios. La escritura llena todas sus páginas de hombres de Dios que no fueron ajenos al sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento no es algo que simplemente te acaece a ti o le sucede a familias como la que yo mencioné en la introducción y en los anuncios. El sufrimiento es el pan de cada día de nosotros en este mundo caído. Pero qué gran esperanza, hermanos. La palabra de Dios tiene sostén para nosotros. Dios mismo ha dado infinitas promesas para nosotros, de modo que podamos ser sostenidos aún en los momentos más difíciles. El apóstol Pablo fue sostenido en todos estos momentos. Pero la página de la historia cristiana también están llenas de hombres que, aunque fueron martirizados, aunque fueron quemados, aunque fueron azotados, aunque fueron perseguidos, Dios estuvo allí sosteniéndoles con su palabra. Tú y yo no vamos a ser la excepción. Romanos capítulo 15 versículo 4 es muy claro. Dice que cuando miramos hacia atrás debemos mirar las escrituras y de ella obtener esperanza. Que el Dios de toda consolación, de quien las escrituras hablan, nos sostiene en medio de las diferentes situaciones de nuestra vida. Yo sé que cada uno de nosotros puede citar momentos de su vida cuando pensó que iba a colapsar. Noches amargas donde pensaste que quizás no ibas a poder seguir hacia adelante. Y de momento la palabra de Dios llegó a tu corazón. O de momento un hermano te animó con la santa y bendita palabra de Dios. Hermanos, no hay filosofía humana, no hay poesía terrenal, no hay prosa escrita por hombres que pueda satisfacer el alma humana en los momentos de dificultad. Pero la palabra de Dios, ella es como agua en medio del desierto. Y ella es la energía eterna que nosotros necesitamos para seguir caminando hacia adelante. Por eso Pablo puede decirle a Timoteo: tú puedes ver lo que es una vida transformada por la palabra de Dios. Miren, hace unos días, mientras daba una clase en la universidad, alguien me hizo una pregunta muy interesante. Y la pregunta era, probablemente parafraseándola de la siguiente manera: en medio de tanta gente que dice tener la verdad, ¿a quién le creo? ¿Cómo yo sé que los cristianos hablan la verdad, proclaman la verdad y que lo que ellos enseñan es perfectamente la verdad? Vamos a hacerla un poquito más cercana a la pregunta. ¿Cómo sabemos que quien nos enseña es una persona que realmente está predicando correctamente? ¿Cómo sé si yo soy un verdadero creyente? ¿Cómo sé si lo que me está sosteniendo es lo que estaba sosteniendo el apóstol Pablo en medio de los sufrimientos y no es mi fuerza de voluntad? ¿Cómo yo sé que lo que he creído es la palabra de Dios y por lo tanto me va a sostener en medio de la dificultad? Hermanos, porque la escritura no solo nos sostiene. Yo no simplemente debo someterme a la palabra de Dios porque ella me sostiene, sino, segundo, porque ella me capacita para discernir cuál es la verdad. Esa es la segunda razón por la que yo debo someterme a la palabra de Dios. Ella no solo me sostiene, ella me capacita para discernir lo que es verdad y lo que no es verdad,
los falsos maestros de los que son verdaderos maestros. Miren lo que dice el versículo 12. Y también, dice el apóstol Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De hecho, este término, los malos hombres, los engañadores, está muy ligado a la manera como comienza el versículo 10 que nosotros leímos en el capítulo 3. ¿Cómo comienza el versículo 10? Vaya a su Biblia, dice, pero persiste tú. ¿Por qué inicia con un pero el versículo 10? Ese pero une lo que Pablo ha de decir en este pasaje que estamos estudiando con lo que él ha dicho anteriormente. Y ese pero establece un contraste entre la manera en que Timoteo debe vivir y la manera en que los falsos maestros viven. Solo para revisar, vaya un poquito hacia atrás. Esa es la manera como estos hombres caminaban. Versículo 1 dice, también debes saber esto, 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El término postreros días es un término que apunta a ese periodo entre la resurrección y ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Esperamos su segunda venida. Pero este periodo que comenzó en el día de Pentecostés, Pedro dijo que los postreros días comenzaron allí, hasta la segunda venida de Cristo, es a lo que la Biblia le llama postreros días. Hay mucho morbo muchas veces con el término últimos días. Algunas personas piensan que los postreros días comenzaron en el año 2000 o en el 2010, pero el término postreros días es un término que apunta a cuando Cristo ascendió hasta su segunda venida. Así que tenemos casi 2000 años en los postreros días. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él dice, en los postreros días, versículo 2, ¿por qué serán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí entra pero tú has seguido, pero tú debes ser diferente. Este es uno de los pasajes, hermanos, que si no entendemos bien el contexto, pueden hasta llegar a confundirte, ese versículo 1 hasta el 9. Porque lo que está diciendo es, en los postreros días serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, crueles, impetuosos. Y tú dices, pero cuando yo reviso la historia de la humanidad, siempre hubo ese tipo de hombres. ¿Por qué dice aquí que los tiempos serán peligrosos por eso, si siempre existieron ese tipo de hombres? Hermanos, el tema es bastante serio, porque cuando revisas la historia siempre existieron ese tipo de hombres, pero lo que Pablo está diciendo es que esos tipos de hombres estarán ocupando púlpitos en las iglesias. Esos hombres siempre estuvieron, pero nunca estuvieron dentro del pueblo de Dios, engañando al pueblo de Dios. Y eso es lo que Timoteo estaba enfrentando en Éfeso. ¿Cuál es el gran reto que Timoteo tenía? Él tenía la palabra de Dios y por lo tanto él debía ser diferente y podía discernir entre esos falsos hombres y los que eran hombres piadosos. ¿Cómo podría discernir esto? Versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, oposición. Una de las cosas que a veces no entendemos, hermanos, es que la persecución
es parte de la vida cristiana en este presente siglo. Jesús dijo eso en Marcos capítulo 10. Habrá persecución. De hecho, la persecución no solo es sufrida por la iglesia, la persecución es un filtro. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo capítulo 13, en Marcos 4, cuando él habla acerca de la parábola del sembrador? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan la semilla que cae y que es ilustrada por aquella que cuando vienen las persecuciones, ¿qué hace? No crece, se apartan, aquellos que se apartan. Bueno, la persecución solo es soportada hasta el final por aquellos que han sido realmente transformados y regenerados por la palabra de Dios. Así que eres un verdadero cristiano. El tiempo es un gran filtro. Las persecuciones en la vida, la oposición y cómo tú perseveras son una gran etiqueta de si eres o no eres un creyente. ¿De dónde sale ese sostén para poder ser perseguido y caminar hacia adelante? De la misma palabra de Dios. Por eso nos sometemos a la palabra de Dios. Hay otro tipo de hombres, hay otro tipo de personas. Versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Quisiéramos tener más variedad aquí, pero la palabra de Dios nos habla solo de dos tipos de seres humanos: aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús, y los hombres malos que viven engañados y engañando. Todo el que usted conoce está en una de esas categorías. O está engañado y engañando a otros, o está viviendo piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué nos ayuda a discernir eso? Probablemente estemos pensando, yo conozco personas que no son creyentes y ellos no son malas personas. Recuerda que la regla aquí no somos tú ni yo. La regla aquí es Dios y su palabra. Y todo ser humano que no esté viviendo piadosamente en Cristo Jesús está viviendo para su propia gloria, y de manera bastante clara él se ha rebelado contra Dios, ha pisoteado la palabra de Dios, ha tomado la vida que Dios le dio para administrar y la está administrando para su propio deleite y pasión. Si eso no es maldad, yo no sé qué es maldad. Está respirando el aire que Dios da, está consumiendo los recursos que Dios da, pero no da gloria a Dios ni le da gracias a Dios. Eso es maldad. Hay otra forma de vivir: arrepentirse del pecado y venir a Cristo Jesús. Ahora hay un costo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Quién establece las reglas del discernimiento? La palabra de Dios. Ella nos ayuda a ver de qué lado estamos. ¿De qué lado estás tú hoy? La palabra de Dios es clara. Ella muestra, ella traza la regla. El mundo dice que podemos estar en el medio. La palabra de Dios dice: estás de un lado o estás del otro lado. O estás viviendo piadosamente en Cristo Jesús, o estás viviendo para la gloria de Dios, o estás viviendo para tu propia gloria y estás tratando de manipular a otros para que te den gloria. Solo hay dos formas de vivir. O estás buscando poder, o estás buscando ser un potentado, un jefe, o estás buscando que Cristo reine y estás buscando la gloria de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a discernir de qué lado estamos, pero también nos ayuda a discernir filosofías, creencias, falsas religiones, falsos maestros, falsos caminos de vida, falsas doctrinas. ¿Recuerdan la pregunta que me hizo la persona en la universidad? ¿Cómo yo sé? A menos que estés sometido a la palabra de Dios, tú no podrás discernir qué es verdad y qué es mentira. Si la palabra de Dios no es en ti, vas a escuchar una filosofía hueca, vas a escuchar una opinión humana, vas a escuchar un programita de radio y vas a salir de allí dislocado, afirmando lo que Dios no afirma.
Pero cuando la palabra de Dios llena tu mente, tú no solo sabes de qué lado estás, tú sabes de qué lado está el que está enseñando. R.C. Sproul, hermano que partió a la presencia del Señor recientemente, él dijo lo siguiente, esta frase muy conocida, pero creo que nos ayuda. Él dice: hay falsos maestros que enseñan falsamente por ignorancia, hay otros que enseñan falsamente por malicia, pero la Biblia nos manda a huir de ambos tipos. Fin de la cita. La palabra de Dios es la norma que mostrará quién es un falso maestro y quién no. Y claramente alguien puede enseñar falsamente por malicia, para engañar, para sacar dinero. Pero hay otras personas que enseñan falsamente porque son ignorantes a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a discernir y debemos vivir sometidos a ella para poder discernir. Hermanos, al igual que un ser cae en un abismo infinito, siendo solo abrazado por la fuerza de gravedad, si se cae de un lugar alto, así atrae hacia condenación el vivir en la mentira a aquellos que no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Estará cayendo sin fin en un abismo, siendo acompañado únicamente por el engaño. Así que si tú no eres cristiano, el llamado que el Señor te hace hoy es muy claro. ¿Quieres vivir engañado toda tu vida? ¿O quieres venir a la verdad para que la verdad te haga libre? No hay más caminos, no se puede vivir en el medio. Hay una tercera razón, hermanos. Yo debo someter mi vida a la palabra de Dios, no solo porque ella me sostiene en los momentos de dificultad y sufrimiento, no solo porque ella me capacita para discernir. De hecho, si usted se pone a pensar, es maravilloso que cuando tú vas a la Escritura tú encuentras esperanza en ella. Sin embargo, ese no es el mayor beneficio que da la palabra de Dios. De hecho, tú puedes encontrar esperanza, tú puedes leer textos hermosos que te prometen algún tipo de fortaleza. De hecho, tú puedes saber mucho de la Biblia. Ese no es el mayor beneficio que la Escritura da. Hay una tercera razón por la que debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. Y es porque ella muestra el camino de la salvación. Ella muestra el camino de la salvación. Miren lo que dice el versículo 14, otro pero. Una vez más, el contraste entre los malos hombres, los que están siendo engañados, los que están engañando. En medio de tantos falsos maestros, los hay de todos los tipos, colores, sabores, desde los que andan en carro hasta los que andan en bicicleta o a pie, desde los que andan solos o en pareja. Hay todo tipo de falsos maestros, desde los que se pelan bajititos hasta los que se dejan afros y andan en batas. El punto no es cómo se visten, es que hay muchos. ¿Cuál debe ser nuestro caminar? Versículo 14. Pero persiste tú, le dice el apóstol Pablo. Está bien, hay muchos falsos maestros. La pregunta es tú. ¿Qué tú estás haciendo? ¿En qué tú estás persistiendo? ¿En qué estás perseverando? Hermanos, los tú de la Biblia son para llamarnos poderosamente a la atención. Está haciendo un énfasis claro. No son necesarios estos tipos de pronombres. Pablo hubiese podido decir, pero persiste en lo que has aprendido. Pero no dice eso, él dice, pero persiste tú. Y el punto aquí es este, hermanos. Hay una gran tentación en nuestros corazones de aplicar la instrucción sagrada, la instrucción de Dios. Tenemos una gran tentación a aplicársela a otros. A veces estamos leyendo la Biblia y estamos diciendo, wow, este versículo le pega fenomenal a la hermana fulana. Oye, ojalá que el hermano tal estuviera leyendo este pasaje, porque él lo necesita.
esa tentación de ignorar la palabra de Dios, de pasar por encima de la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios a otros, es el interés pecaminoso nuestro de no ver la viga que hay en nuestro ojo. Estamos intentando siempre sacar la pajita del ojo del hermano. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Tú no puedes sacar la paja del ojo del hermano si tú no sacas primero la viga que hay en tu propio ojo. Y Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú. Tú tienes un compromiso, tú, segunda persona del singular, tú y Dios. Pero persiste tú. ¿En qué? En lo que has aprendido. Uno de los términos más dramáticos de las Escrituras con respecto al discipulado cristiano es este: en lo que has aprendido. ¿Sabía algo, hermano? Tú no naciste sabiendo. Aprender es una de las acciones humanas que más humildad traen al corazón. Porque para aprender, lo primero que tú tienes que reconocer es que de eso tú no sabes. Hermanos, el orgullo en nuestro corazón nos dice: tú no necesitas aprender, tú no necesitas seguir aprendiendo, tú te lo sabes todas. De hecho, una de las grandes fuentes de ignorancia no es la incapacidad para aprender, es la idea de que ya yo sé. Y hay muchas personas que siempre serán ignorantes porque ellos no quieren aprender, ellos creen que saben. Y Pablo puede decirle a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermano, tú has aprendido algo aquí. Como creyente has aprendido algo. ¿Sabe por qué tenemos que aprender estas realidades espirituales? Porque no nacemos conociendo estas realidades. Nacemos pecadores, pero no sabemos que éramos pecadores, a menos que alguien nos predicara la palabra de Dios y nos dijera: tú eres un pecador. ¿Has aprendido eso? ¿Has aprendido que eres un pecador en esta iglesia? ¿Has aprendido que tú no puedes ser salvo por tu propia obra? ¿Lo has aprendido? ¿Has aprendido que solo Jesucristo es el camino de salvación? ¿Has aprendido que ninguna religión te puede salvar? ¿Has aprendido que solo hay un Dios y ese Dios no eres tú? Por lo tanto, tú debes vivir para su gloria y no para tu propia gloria. ¿Has aprendido que hay una segunda venida de Cristo? Y que por lo tanto tú debes estar preparado para esa venida en arrepentimiento, fe, perseverando conforme a lo que Él ha enseñado. ¿Has aprendido mucho? Si has aprendido, el mandato de las Escrituras es este: persiste en lo que has aprendido. Eso le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Primero, no hay discipulado sin alguien que discipula. Sabiendo de quién has aprendido. Esta semana fue un tiempo de mucho gozo para mí, porque estaba recordando tantos mentores en mi vida. Estaba hablando con mi esposa de hombres como el pastor Ángel Castillo, quienes habían sido mentores para mi vida, como el pastor Arocha, como el pastor Faustino. Hombres en el país y fuera del país que han sido mentores para mi vida. Hermanos, todos necesitamos aprender, todos necesitamos crecer, todos necesitamos ser enseñados. No nos la sabemos toda, pero persiste tú sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le menciona a Loida y a Eunice como dos mujeres que habían sido responsables de enseñar la Escritura desde niño a Timoteo. Y Pablo también ha sido un mentor para él, le ha enseñado las Escrituras, cómo estudiar las Escrituras, le ha mostrado el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, no solo en su manera de vivir, sino también explicándole las Escrituras.
Hermana que estás aquí, madre que estás aquí, tú tienes un gran compromiso. A lo mejor tú digas, mi esposo no es cristiano. O a lo mejor tú digas, yo no sé qué hacer con mi hijo, ¿qué instruyo? Enséñale la palabra de Dios. Padre que estás aquí, madre que estás aquí, tú tienes un gran compromiso, y es instruir tu hijo en la palabra de Dios. Sí, yo lo traigo a escuela dominical. Bien que lo traigas a escuela dominical, pero la primera responsabilidad es tuya de enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Deuteronomio 5 dice eso. Y lo encontramos aquí. Efesios capítulo 6 también dice eso. Tú tienes una responsabilidad. La responsabilidad mayor de enseñar la palabra a tus hijos pequeños no es del pastor, es tuya. De instruirlo, de mostrarle el evangelio, de mostrarle la vida de piedad y la buena noticia de salvación que solo hay en Cristo Jesús. Y eso no debe hacerse simplemente un día, debe hacerse siempre, 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 en todo momento. Loida, Eunice, habían hecho eso con Timoteo. ¿Por qué debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Por la misma razón que debemos someternos a la palabra de Dios. Primero, porque ella te muestra el camino a la salvación. Versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí se está refiriendo de manera bastante clara al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Jesús dice en Lucas 24 que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y aquí Pablo lo está confirmando. Él está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Por lo tanto, la Biblia habla de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio derramado sobre Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si tú no eres cristiano, ¿sabes lo que necesitas escuchar? La palabra de Dios. Si estás aquí hoy y estás confundido porque has escuchado lo que dicen los mormones, lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los adventistas, lo que dicen los gnósticos, lo que dice quién sabe quién dice, tienes hoy una oportunidad, otra oportunidad más de saber cuál debe ser el filtro y cuál es la única salvación de aquellos que necesitan ser salvos y de aquellos que ya han sido salvos. ¿Dónde está? En la palabra bendita de Dios. Ella debe ser lo que tú escuches. Cualquier credo, movimiento religioso, secta que aparte de la palabra de Dios tiene otra cosa, es falso. Solo la palabra de Dios muestra a Cristo. Solo la palabra de Dios muestra la salvación, y esta es en Cristo Jesús. Y si tú no eres cristiano, tú debes abrazar la Biblia y su mensaje. Y si tú eres un cristiano, la Biblia te recuerda lo que Cristo hizo para salvarte. Timoteo es un cristiano y Pablo se lo está recordando. Recuerdo uno de los peores momentos en mi vida. Tenía unos 8 años, saliendo del colegio. Tomamos un camino y me perdí junto con algunos amiguitos. Y daba vueltas y vueltas, no sabía ni cómo llegar a mi casa. Pero entonces vi una señal que la había recordado, y cuando vi la señal, entonces llegué hasta mi casa. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos con frecuencia? No vemos las señales, y la palabra de Dios es una señal continua hacia Cristo. La palabra de Dios señala cuál es el camino a la salvación, y este es Cristo. Nosotros creemos que el evangelio y la palabra de Dios únicamente sirven para mostrarnos la salvación cuando estuvimos perdidos, pero esa no es la verdad. Necesitamos el evangelio y la palabra de Dios aún después de ser salvos para seguir permaneciendo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Salmo 19, 7 hasta el 11. Los mandamientos del Señor son perfectos, los decretos del Señor son rectos, sus mandatos son para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, son deseables más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es más importante que todo el alimento y todo el dinero que tú puedas acumular. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra de Dios. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quieres saber cuál es el camino de salvación? La Biblia dice cuál es el camino de la salvación. El Dios que habla
Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, no solo ha hablado, Él ha actuado. Él entró a nuestra historia. Y la Biblia muestra desde el principio al fin que Cristo es esa salvación que tú y yo necesitamos, y Él la da gratuitamente, no por obras, para que nadie se gloríe. En Génesis, Él es el originador de nosotros como seres humanos, y Él es la simiente prometida. En Éxodo, Él es el libertador que nos guía hacia la tierra prometida y a la salvación eterna. En Levíticos, Él es la ley de vida, y Él es el que vivió toda la ley ceremonial, sagrada en todos los sentidos. Él es la norma de santidad. En Números, Él es la roca golpeada por Moisés. En Deuteronomio, Él es el segundo mandato que muestra la libertad. Él es el libertador que no falla. En Josué, Él es el capitán que guía a su pueblo a la tierra prometida. En Jueces, Él es el juez que nunca cae ante las tentaciones. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En Ruth, Él es el descendiente inesperado y prometido. En todos los salmos, Él es de aquel de quien se canta. En Esdras, en Nehemías, Él es aquel que lidera a su pueblo para ser el verdadero templo. En Esther, Él es el que guarda a su pueblo aún en medio de todo tipo de ataques. En Proverbios, Él es la sabiduría. En Eclesiastés, Él es el predicador que nosotros necesitamos escuchar, aquel que nos dice hay algo más allá del sol. En Jeremías, en Isaías, Él es el prometido. Él es la raíz de Isaí prometida. En todos los profetas menores, Él es la esperanza que nosotros necesitamos. En Mateo, Él es el rey prometido. En Marcos, Él es el salvador sufriente. En Lucas, Él es el hijo del hombre que vino a salvar a los hombres muriendo en una cruz. En Juan, Él es el hijo de Dios. En Hechos, Él es el que comisiona y guarda su iglesia y la dirige con poder de lo alto. En Romanos, Él es la justicia de Dios que puede salvarnos. En Primera y Segunda de Corintios, Él es el que organiza su iglesia y da comunión a los santos. En Efesios, Él es el que ha pensado la iglesia desde antes del principio de los siglos. En Gálatas, Él es el que cumple toda la ley y el que nos liberta de vivir bajo la maldición de la ley. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Él es el Salvador prometido. En Colosenses, Él es el que supera cualquier tipo de religión, intelectualismo o gnosticismo. En Tito, en Primera y Segunda de Timoteo, Él es el pastor de los pastores. En Filemón, Él es el que nos liberó de la verdadera esclavitud. En Hebreos, Él es el nuevo pacto consumado, el sumo sacerdote perfecto. En Santiago, Él es el que ha cumplido toda la ley y aquel que inauguró la religión perfecta. En Primera y Segunda y Tercera de Juan, Él es el que guarda a la iglesia por siempre y para siempre contra todo error. En Judas, Él es el que guarda a los santos hasta su venida. Y en Apocalipsis, Él es el cordero que salió venciendo, y para vencer el león de la tribu de Judá que viene regresará por su pueblo. Toda la Biblia habla de Cristo. Ella te muestra al Salvador, y ese Salvador no eres tú ni soy yo. La Biblia trata acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Pero finalmente hay una razón maravillosa que es la que nos hace no solo ver a Cristo como nuestro Salvador, sino seguir caminando en pos de sus pasos. Tú debes someter tu vida a la palabra de Dios, porque ella te sostiene en los momentos difíciles, porque ella te da capacidad para discernir, porque ella te muestra el camino de la salvación. Pero cuarta y última razón, porque ella dice, la Biblia dice lo que Dios dice. Las escrituras dicen lo que Dios dice. Cuando la palabra de Dios habla, es Dios que está hablando. Mira lo que dice el versículo 16, un texto muy conocido. Toda la escritura. Y recuerdan que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bueno, de un versículo a otro, la palabra que utiliza para escritura aquí es diferente. Y es simplemente porque aquí escritura es mucho más que el Antiguo Testamento. En Primera de Timoteo 5, 17 y 18, Pablo ya había mencionado la escritura.
Y él cita a Lucas como escritura, así que ya había escritos del Nuevo Testamento que eran considerados escritura por el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 vemos una ilustración acerca de eso. En Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo llama a sus propias palabras palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 14, él le dice que lo que él manda es palabra de Dios. Así que tú y yo no solo tenemos las escrituras en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada, theos neustos, exhalada por Dios. Toda la escritura. La Biblia que tiene en tus manos representan las escrituras. Ellas fueron exhaladas por Dios. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tuve una conversación muy triste con alguien hace algunos meses. Y él me decía que estaba saliendo de la iglesia donde se congregó por muchos años. La razón que él me dio drenó mi corazón. Y yo le dije, ¿por qué saliste? Y me dijo, porque el pastor que había, donde iba un amén, ponía un pero. Digo yo, ¿cómo así? Sí, era capaz de tomar la Biblia y decir, la Biblia dice, pero. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia dice, lo que sigue no es un pero, es un amén. Porque cuando la Biblia habla es Dios que está hablando. Si las escrituras dan una enseñanza, tú y yo no decimos, pero Señor, y esto, no. Nuestra respuesta al ser y al vivir sometidos a la palabra de Dios es amén. Dios es Dios. Y a que parece una cacofonía, necesitamos repetirnos eso todos los días. Tú y yo no somos Dios, no estamos en su categoría. Tú y yo somos criaturas. Y cuando Dios habla, tú y yo decimos, así es. Toda la escritura ha sido exhalada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, interesantísimo esto, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué es maravilloso esto, hermanos? Porque aquí está hablándonos de ¿qué debe pasar con alguien que lee la Biblia como se lee? Toda la escritura ha sido exhalada por Dios y es útil para enseñar. Cuando tú lees las escrituras, tú no la lees como dices, wow, yo sí sé de la Biblia. Cuando tú vas a la escritura, tú la estás leyendo mal si tu conclusión es esa. Cuando tú vas a la escritura, lo que tú vas a decir, wow, aprendí otra cosa que no sabía. El Señor está hablándome algo que yo no sabía. Sigo aprendiendo, sigo siendo enseñado. Si tú lees las escrituras y dices, eso me lo sé, no estás leyendo bien. Puedes leer el mismo texto. Yo habré predicado quizás unos 10 sermones de este mismo pasaje que estoy predicando hoy. Ningún sermón es igual, ningún devocional es igual. Puede ser el mismo pasaje, pero la escritura es una fuente inagotable de enseñanza. Útil para enseñar, para redarguir. Cuando tú lees la escritura, ella te redarguye, trae convicción de pecado a tu vida. O tú la lees y dices, wow, qué buen cristiano soy. La estás leyendo mal. Cuando tú vas a la palabra de Dios, tú debes ver tu pecado, porque es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Pero ella no nos deja en nuestro pecado para corregir, sigue diciendo. Hermanos, la idea es esta. Cuando tú entras a la palabra y sales de ella, tú no puedes seguir siendo la misma persona si la estás leyendo como el Señor nos manda a leer la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios y cuando terminas de leer estás igualito, no estás leyendo la Biblia como ella debe ser leída. Tiene que haber corrección. Tiene que haber corrección a nosotros. Muchos conceptos equivocados que teníamos, cuando vamos a la palabra de Dios, ellos deben ser ¿qué? Corregidos. ¿Sabías tú que hay personas que ellos han creído lo mismo desde que se convirtieron hasta el final? Y yo me pregunto,
No están leyendo la Biblia porque la idea no es esa. La idea es que nosotros tenemos 10,000 cosas equivocadas en nuestra mente, pero cuando venimos a la palabra de Dios, ella nos va corrigiendo, ella nos va afinando, ella nos va modelando. Y mi esperanza es esta, hermano, que muchísimas cosas que eran contrario a la Biblia, que tú creías antes, hoy ya no la creas, porque la palabra de Dios te ha corregido. Para corregir. Yo puedo decir eso, hermano. Yo puedo decir eso. La palabra de Dios me corrige cada vez. Y sé que va a seguir corrigiéndome. Es un proceso. Está dentro de la santificación. Y luego de corregirme, entonces, ¿qué dice? Para instruir en justicia. Ella me ayuda ahora. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el marco trazado por Dios? Ella es la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito final? Versículo 17. Cuando yo someto mi vida a la palabra de Dios, esto es lo que la palabra de Dios hace, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, acabado, enteramente preparado, no parcialmente preparado, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos en la iglesia, hermanos? Para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, necesitamos su palabra. Ella es la que nos prepara. ¿Qué tú necesitas para estar enteramente preparado para el ministerio? La palabra de Dios. Ella te hace enteramente preparado, completamente preparado para toda buena obra. Estás atado a un pecado, tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas la palabra de Dios. Estás luchando con la culpa, tú no necesitas un terapeuta impío que venga a hablarte, tú necesitas la palabra de Dios. Estás luchando con la insatisfacción, con la depresión, con tristeza profunda, con pensamientos suicidas. Estás luchando con un pecado que no te deja. ¿Qué necesitas? No necesitas una terapia de reconocimiento y desaprendizaje. Necesitas la santa y bendita palabra de Dios entrando a tu alma, transformando todo tu ser, llenando toda tu vida, para que ahora tú camines como Dios dice que debes caminar y obtengas la libertad que solo la gracia puede dar en Cristo Jesús. Somete tu vida a la palabra de Dios. ¿Recuerdan el GPS con el que comencé la historia? ¿Sabe por qué no nos podía guiar? Porque no entendíamos lo que decía. Oíamos como origato, ya. Pero nosotros no sabíamos ni papa. Yo escuchaba como si estuviera hablando en lengua eso, y ninguno de nosotros tenía interpretación de lengua. Pero qué bueno es que la palabra de Dios goza de claridad para que hasta el más sencillo pueda acercarse lleno del Espíritu y entender lo que el Señor dice cuando su corazón es someterse a lo que Dios manda. Las dificultades y persecuciones pueden hacer menguar nuestro ánimo, pero la palabra de Dios nos sostiene y te sostendrá la palabra de Dios sin importar la situación. Aunque vivimos en un mundo lleno de engaño, la palabra de Dios te enseña a discernir cuál es la verdad en medio del engaño. Si tú eres un creyente, puedes haber olvidado el evangelio, pero hoy el Señor te recuerda que todo se trata de Cristo. Ya Él hizo lo que tú no podías hacer y Él te ha dado la esperanza que supera cualquier necesidad terrenal. Estás en las manos del Señor y nadie te arrebatará de su mano. Esto nos lleva a la última pregunta con la que quiero cerrar. Hoy, si tú evaluases tu vida hoy, ¿qué está dirigiendo tu vida hoy? ¿Cuál es la normativa que rige sobre tu vida? ¿Quién te dice o qué te dice? ¿Cuál es el parámetro que estás tomando para saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir? ¿Cuál es tu autoridad final? ¿Cuál es la filosofía que está rigiendo tu vida? ¿Es buscar tu propia gloria? ¿Es alcanzar un sueño? ¿O es buscar la gloria de Dios por medio al entendimiento de la palabra? Timoteo escuchó las palabras del apóstol Pablo. Termina siendo mencionado en el libro de Hebreos.
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo al entender el mensaje glorioso de la gracia de Dios? Al entender lo que dice 1 de Pedro 1:23, hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una mañana de abril del año 1521, von Ecken inició un discurso cuya finalidad era doblegar a Martín Lutero en la dieta de Worms. Luego del discurso, él le formuló una pregunta clave. Y la pregunta era esta: ¿te retractas de tus libros y de los errores que contienen? El monje reconoció que tanto el emperador como los miembros de la dieta deseaban una respuesta sencilla, y él, Lutero, dio la respuesta más sencilla que pudo dar en aquella mañana, de tanto miedo y tanta importancia. La leo, la respuesta que él dio. Él respondió: hela aquí, a menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado, y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Hagan lo que ustedes quieran y que Dios me ayude. Fin de la cita. Esa es una vida sometida a la palabra de Dios. Él no iba a temer el dolor y el sufrimiento, no iba a temer la persecución, ni iba a caer víctima del engaño. Él había visto al Salvador, a Cristo Jesús, quien daba salvación por gracia por medio de la fe, y sabía que lo que la Biblia dice es Dios que lo dice, y por lo tanto estaba sometido a ella. Que sea ese, hermanos, también nuestro actuar.